mencionaré mi nombre, pero puedes llamarme el búho, porque en las noches soy quien está activo, presente, viendo y oyendo. Soy quien escucha las historias de las personas a bordo de mi Uber, anteriormente taxi, y aquí te traigo algunos de esos relatos, que los disfrutes. Este relato es un pasajero que subió una noche, no recuerdo su nombre. Era en la época cuando Uber comenzaba recién, y el servicio todavía se sentía más como algo de lujo. Este pasajero tenía una característica llamativa, estaba muy musculoso, y tenía una cicatriz bastante visible que le cruzaba el cuello y le llegaba hasta el cachete izquierdo. El viaje duró alrededor de 40 minutos y durante todo el trayecto me estuvo contando su historia. Me dijo que él había sido guardaespaldas de un empresario importante de aquí, de Monterrey, aunque nunca me quiso revelar el nombre. Esto fue durante la época más violenta, alrededor del 2011. Los Zetas se dedicaban a secuestrar empresarios grandes y a sus familias, y él por su trabajo era el que se enfrentaba directamente a esos riesgos. Me relató una ocasión en que intentaron secuestrar a un chico que salía de una escuela privada. Él y los guardaespaldas de los otros niños se involucraron en un enfrentamiento a balazos y lograron repeler a los atacantes. Ahí mismo se remangó la camisa y me mostró el brazo. Estaba lleno de cicatrices, algunas medio circulares y otras como si le hubieran arrancado pequeños pedazos de músculo. A pesar de eso, sus bíceps y tríceps se veían súper marcados. También me explicó que justo cuando estaban disolviendo la policía estatal para formar la nueva fuerza civil con apoyo de los empresarios, su jefe y otros del mismo nivel contrataron mercenarios ex Mossad y ex Marines. Los usaron para entrenar a los guardaespaldas y además formaron con ellos un grupo paramilitar que se dedicaba a combatir directamente a los Zetas. Según él, operaban de esta manera: localizaban una casa de seguridad de los Zetas, entraban sin avisar a nadie, terminaban con todos los que estaban adentro y solo después llamaban a la policía para que vinieran a ver lo que se hacían entre bandas rivales. Con la información que obtenían de una casa, ubicaban la siguiente y así continuaban. Me contó que para el 2013 o 2014 la situación ya se había calmado bastante y los mercenarios se fueron. Pero tuvo un último incidente serio. Iba manejando en carretera en un viaje personal, sin su jefe, cuando lo intentaron asaltar. Logró escapar, aunque le dispararon en el cuello y casi muere. Después de eso decidió que ya era suficiente. Se retiró, se casó y formó su familia. El empresario y su familia le estaban tan agradecidos que le regalaron un negocio de taxis ejecutivos que tenían guardado. Por eso él mismo manejaba a veces. No le gustaba estar sentado en la oficina mientras sus empleados, que también eran ex guardaespaldas, trabajaban con los autos. Años después, cada vez que he tenido oportunidad, le he preguntado discretamente a personas que saben de temas de seguridad, gobierno y empresariado en el estado, siempre de manera extraoficial. Y de vez en cuando me han confirmado algunos detalles de lo que me contó ese pasajero. En otra ocasión una persona me narró esto. Me contaron que los ricos de la región contrataron mercenarios israelíes para enfrentarlos directamente a los Zetas después de todo el problema que traían. Siendo él de Monclova, supo que los dueños de Altos Hornos de México se cansaron de que los Zetas les estuvieran robando automóviles. Tenían una flotilla grande de Suburbans para sus traslados, y especialmente trailers cargados con acero y materias primas. Aprovecharon sus contactos en Israel, donde tienen otros negocios, para traer a estos mercenarios y empezar a darles fuerte. Según esta persona, esa fue la verdadera razón por la que las cosas se calmaron en la región, y no por acuerdos ni por las acciones del ejército o la marina. Incluso las malas lenguas dicen que se deshicieron de algunos cabecillas aventándolos a los hornos de acero. ¿Sigamos? Esta historia me la contó un pasajero una noche en la Ciudad de México. Se llamaba Ernesto. Era un señor de unos 50 y tantos años, de esos que suben callados y mirando por la ventana como si cargaran algo pesado que no saben si soltar. El viaje era largo, de la Condesa hacia el sur. Apenas habíamos avanzado unas cuadras por Reforma cuando empezó a hablar. Me dijo que en septiembre del 85 él tenía poco más de 20 años. Aquel día del terremoto se fue con su vecino y amigo, al que vamos a llamar Eduardo, a ayudar en las zonas más afectadas. Eduardo era chaparrito y delgadito, de complexión muy menuda, por eso los bomberos y rescatistas lo pedían y enviaban directo a los huecos más estrechos entre los escombros, donde nadie más cabía. En un edificio completamente derrumbado se le pidió que intentaran sacar a una mujer y su bebé que se escuchaban pidiendo auxilio. Mandaron entrar a Eduardo. Tardó muchísimo en salir.
Cuando por fin apareció, traía al bebé en brazos. Dijo que la mamá ya estaba muerta, pero Ernesto se dio cuenta de inmediato que algo no andaba bien. Eduardo estaba pálido como un muerto, sudando frío y temblando. Les dijo que ya no quería seguir ayudando, que se regresaba a su casa. Y se fue sin dar más explicaciones. Nunca quiso contar qué había visto ahí abajo ni cómo había logrado sacar al niño. Pasaron muchos años, ya eran mucho más mayores. Una noche, Eduardo por fin se desahogó y le confesó la verdad a Ernesto, entre tragos. Le contó que cuando logró llegar hasta la mujer, el panorama era horrible. Una varilla de fierro le había atravesado la mitad del rostro, destrozándoselo. Pensó que estaba muerta. Le costó un trabajo del demonio desprender al bebé de sus brazos, porque ella lo tenía bien aferrado. En el instante exacto en que logró arrancarlo, la mujer abrió el único ojo que le quedaba, lo miró fijamente y le habló con una voz clara, tranquila, como si estuviera sentada en la sala de su casa. Ten mucho cuidado con tu viaje a Cuernavaca. Eduardo salió espantado de entre los escombros con el bebé en brazos. Tiempo después, Eduardo tuvo que ir a una boda en Cuernavaca. Todo salió perfecto. Regresó sano y salvo y hasta se sintió aliviado. Pensó que las palabras de aquella mujer habían sido solo el delirio de alguien agonizante. Se sintió tan cómodo que decidió contarle la historia a Ernesto. Pero unas pocas semanas después de haberla contado, Eduardo murió en Cuernavaca, exactamente como la mujer le había advertido desde los escombros. Cuando Ernesto terminó de hablar, el carro se quedó en silencio. Solo se oía el ruido de la ciudad afuera. Yo lo miré por el espejo retrovisor y no supe qué decirle. Algunas historias uno las escucha y sabe que se le van a quedar dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo. Esta es una de esas. Esta historia me la contó un pasajero una noche tranquila en la Ciudad de México. Era un hombre que, según él, era taxista antes de ser abogado, tenía unos 55 años, de voz ronca y tranquila, según sus propias palabras, durante 15 años condujo un taxi en los 90. Pero esta vez era él quien viajaba como pasajero. Subió en la Roma y apenas arrancamos por Insurgentes empezó a platicar como si hubiera estado esperando el momento justo para desahogarse. Me dijo que en su familia siempre habían podido hacer lo que él llamaba proyección astral. Su abuelita era la que más lo practicaba y se lo enseñó a sus hijos y a los nietos, pero siempre les advertía con seriedad: háganlo con cuidado, porque se pueden topar con seres elementales. Le pregunté cómo se sentía eso. Me explicó que era como despegarte del cuerpo de golpe y empezar a volar, viendo todo exactamente como estaba pasando en ese preciso momento, pero invisible para la gente normal. Nadie te ve, nadie te siente, me dijo. Me dijo que un día, mientras se paseaba en su taxi una tarde, que había recogido a una señora afuera del IMS, la mujer estaba llorando desconsolada. Le contó que su hija llevaba varios días hospitalizada y que ella quería quedarse ahí, pero las enfermeras la mandaron a descansar a su casa porque ya no tenía caso estar en la sala de espera. Sin saber muy bien por qué, él le confesó que podía proyectarse y que si ella quería, esa misma noche le podía echar un ojo a la niña para ver cómo seguía. La señora, entre lágrimas, le dijo que sí y le explicó más o menos en qué piso y qué cuarto estaba la chiquilla. Esa noche, ya en su casa, se concentró, se proyectó y llegó directo al hospital. Encontró el cuarto sin problema. La niña estaba dormida en la cama, pero junto a ella, de pie, había un señor moreno, gordo, con una cara que le recordó a un sapo, ojos saltones, piel brillante, expresión rara. No traía bata de doctor ni nada, solo estaba ahí, observándola. Se quedó mirándolos un rato, hasta que de pronto el tipo volteó la cabeza y lo miró directo a los ojos. Y le habló clarito, con voz grave: ¿y tú qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. Se suponía que cuando uno se proyecta solo va la conciencia, invisible, intocable, que nadie puede verte. Pero ese señor lo había visto. Lo había visto y le había hablado. Se asustó tanto que regresó a su cuerpo de un jalón, despertando empapado en sudor y con el corazón a 1000 por hora. Desde esa noche nunca más se ha vuelto a proyectar. Su abuelita ya había muerto por entonces. Siempre pensó que le habría gustado preguntarle qué diablos era ese ser que lo pudo ver. Cuando terminó de contármelo, el carro se quedó en silencio un buen rato. Yo lo veía por el espejo retrovisor y no supe qué decirle. Sigamos.
Esta historia me la contó un pasajero una noche mientras lo llevaba por la ciudad. Era un hombre originario de Hermosillo, Sonora. Al pasar cerca de una zona con cerros, se acordó y empezó a platicar. Me dijo que una vez, saliendo de su trabajo en Hermosillo, que el lugar donde trabajaba quedaba cerca de unos cerros que están junto a la presa. Es una zona donde los locales saben que hay varias cuevas, incluida la conocida como Cueva de Santa Marta. Miraba los cerros y me contó que cuando él estaba en la preparatoria, uno de sus profesores era muy aficionado a las exploraciones y tenía equipo especial para hacer expediciones. Un día organizó una salida para entrar a una de las cuevas de la zona. Se metieron con cascos y lámparas frontales. Amarraron una cuerda en la entrada para poder guiarse y encontrar la salida. Dijo que se les pasó casi todo el día ahí dentro. Tuvieron que bajar por algunos tramos y arrastrarse por huecos muy estrechos. También llegaron a una caverna más grande donde podían estar de pie. El profesor les contó que en años anteriores varias personas se habían metido en esas cuevas y nunca más se supo de ellas. Además, gente que vivía por ahí decía haber visto una serpiente enorme, parecida a una anaconda, que supuestamente vivía en alguna de las cuevas y que se había comido algunos perros. Esta última no me asombró tanto. Sigamos con la última. Era de madrugada cuando recogía a un pasajero justo después de que amaneciera. Era un tipo corpulento de unos 40 y tantos, con chamarra de mezclilla gastada y botas de cuero. El sujeto estaba tranquilo y yo le dije, ¿qué tal la noche? Y él respondió, amigo, si yo te contara. Y ahí como si nada, comenzó. Dijo así, esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez, algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hacía rato, y ya me acercaba al tramo entre Luis H. y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico, ni luces a lo lejos. Solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita delante. En eso la vi. Una figura parada a la orilla del camino, justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era un peatón, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer, o eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia, como de hospital, descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada, totalmente recta, sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No, fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando, con el corazón golpeándome el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura otra vez. Me hirvió la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Misma posición. Mismo rostro escondido, mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo. A menos que hubiera volado. En ese momento grité, no de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador. No pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro por lo que más quiera, que algo frío se metió a la cabina, como si un pedazo del aire de allá, afuera, se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue, ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo.
Lo que más me asusta es que desde esa madrugada a veces la veo en sueños, parada en la orilla de la carretera, esperando. Y siempre cuando me despierto, tengo los pies helados, aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche. Y cada vez que paso por ese tramo le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. Cuando terminó de hablar, el pasajero se quedó callado mirando la carretera. Yo no dije nada. Solo le subí un poco la calefacción del auto, aunque ya eran más de las 8 y el sol empezaba a calentar. Lo dejé en la terminal. Bajó sin decir gracias, pero antes de cerrar la puerta me miró a los ojos por primera vez. Cerró la puerta y se fue caminando entre los camiones estacionados, con las manos todavía metidas en los bolsillos de la chamarra. Yo seguí manejando. El resto del turno lo hice pensando en esa mujer de la bata blanca, en el tramo entre el Huizache y Los Chorros. No creo en fantasmas. Nunca he creído. Pero desde esa mañana, cada vez que tomo la 57 de noche, aunque sea por trabajo, bajo un poco la velocidad al pasar por ahí. No sé por qué. Tal vez solo me gustaría experimentar para poder narrarles mi experiencia, pero jamás la veo.